Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 8 de marzo del 2022, hoy 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un día de gran importancia para la igualdad, la equidad y la justicia de género, un día de reflexión también para entender qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal en el sentido de esta justicia de género como tal, y ante lo cual existen diferentes marchas, mecanismos que están efectuando los diversos grupos de mujeres en busca de estos derechos que obviamente deben de tener y que apoyamos completamente. Esperemos que este día sea muy bueno y que no solamente el día de hoy, sino que todos los que restan sean excelentes días para todas y todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo tema, nuevo entre comillas, porque realmente ya lo hemos comentado en diversas ocasiones, pero de forma un poquito ambigua. Ahora lo vamos a abordar de forma específica y tiene que ver con el proceso de negociación. Ya hemos visto este proceso en términos de negociación distributiva y en términos de negociación integradora, pero son muy específicos en aquellos casos. En el caso de la distributiva, aborda mecanismos y estrategias concretas que se deben de utilizar si queremos solamente ganar. Y en el caso de la integradora, se orienta a establecer compromisos y acuerdos siempre y cuando queramos colaborar de forma conjunta. Pero como se los he comentado previamente, cuando vamos a empezar una negociación, realmente no sabemos si va a ser una negociación distributiva o integradora o alguna de las otras. Y por ende deberíamos tener un panorama, un marco que nos permita entender cuál debería ser el proceso, las etapas o el flujo de una negociación. En este sentido, estaremos hablando entonces de esas etapas, que de hecho son bastante sencillas de comprender. Y a pesar de que muchos autores tienen diferentes perspectivas, pues bueno, se pueden resumir de manera bastante más sencilla, con todo el contexto que ustedes ya han recopilado en las últimas 7 semanas y sobre el cual ya existe un entendimiento bastante más claro de lo que es una negociación. Vamos a empezar entonces con una primera perspectiva o un primer panorama que tiene que ver con 3 etapas dentro de una negociación. Cualquier tipo de negociación implica estas 3 etapas. Y esta incluye, en primer lugar, la planificación. Todos aquellos esfuerzos y actividades que se realizan previo a empezar una negociación. Es la etapa preparatoria, entonces, es la etapa donde se identifican los elementos esenciales, las características primordiales y todos aquellos puntos concretos que queremos que se desarrollen durante la negociación. Una vez que se completa esta primera etapa, que se tiene una planificación adecuada, procedemos a la etapa que denominamos como desarrollo. Y el desarrollo implica la negociación como tal, donde ya estamos en la reunión, sea presencial o sea virtual, da lo mismo, y se establecen todos aquellos mecanismos para que la negociación se lleve a cabo. Se habla, existe flujo de información, se aplican diferentes estrategias, tácticas, técnicas y demás. Y una vez, y en el mejor de los casos, esta negociación va a llegar a un término. Y es entonces cuando llegamos a la parte de cierre. Y en la etapa de cierre es cuando concluye la negociación y se establecen todos aquellos compromisos que pudieron haber quedado o simplemente se retiran las partes. Vamos a ver con detalle el día de hoy la primera etapa, que es la planificación, y en los siguientes días estaremos observando las otras 2 etapas. Bien, cuando hablamos de la planificación, nos enfocamos en ciertas características o actividades, como se los decía hace rato, que tienen que ver con la preparación de la propia negociación. Y en este sentido, pues bueno, son muy amplias los temas, son muy amplios, perdón, los temas que involucran. En algunos casos, la planificación
tiene que ser muy rápida y en otros casos tenemos suficiente tiempo para prepararnos de la mejor forma posible. O sea, los he dicho, repetido en diversas ocasiones. Hay que tener tiempo para poder preparar. A esto me refiero con prepararnos, a esto que vemos en pantalla en este momento y vamos a irlo comentando uno por uno. Primero, dentro de la planificación se tienen que establecer necesidades e intereses de nuestra parte. Nuestras necesidades e intereses, qué es lo que nosotros queremos conseguir, qué es lo que nosotros deseamos o qué es lo que nosotros necesitamos de esa negociación. Esas necesidades incluso las podemos plantear de forma gráfica, así como lo veíamos ayer con el caso de Juan y Carmen y que estábamos creando un árbol de problemas. Así también podemos crear un árbol de problemas para nuestras necesidades. La necesidad central justo en la parte del tronco de ese árbol de problemas y después establecemos causas y efectos de esa necesidad o de esa situación que no nos tiene del todo tan bien. El llegar a tener necesidades descritas de forma bien clara nos permitirá entonces poder plantear objetivos específicos, que sería la segunda parte dentro de la planificación. El tener un plan como tal implica generar objetivos y generar estrategias. Pero antes de poder generar estrategias necesitamos plantear esos objetivos. Y los objetivos idealmente deberían estar en función o justificados por las necesidades o intereses que tiene la empresa en un momento dado. Si yo no tengo bien claras mis necesidades e intereses, no voy a poder plantear objetivos claros. Si yo no tengo necesidades e intereses identificados, mis objetivos no van a ser específicos. Entonces, es un proceso que incluye primero las necesidades e intereses y después, ahora sí, esos objetivos. Idealmente, como se ha visto en otras materias, en otras partes de su carrera, estos objetivos deberían de cumplir con los criterios SMART, que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un marco temporal. En ocasiones podemos conseguir que sean así, en otras quizá no tanto, pero lo importante es que tengamos la posibilidad de plantear esos objetivos desde un inicio, porque eso es lo que nos va a dictar por dónde seguir nuestro camino, hasta dónde llegar o qué queremos alcanzar. Recordemos que de eso tratan los objetivos. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Una vez que establecimos nuestros objetivos de la negociación, también debemos de plantearnos un presupuesto. Cuando ustedes escuchan la palabra presupuesto, ¿a qué les suena? ¿Qué creen que sea un presupuesto en esta etapa de la negociación? La cantidad de dinero que se tiene para empezar, bueno, para el proyecto en sí. La cantidad de dinero que se tiene para el proyecto, nos dice Andrés. Y sí, no está del todo mal. El presupuesto involucra ese dinero. ¿Cuál es la cantidad de dinero que tenemos disponible para poder gastar en este proyecto? Ujú. Por eso el presupuesto, además del dinero, incluye cualquier otro elemento de la mezcla de negociación. Presupuesto en este contexto significa hacer presuposiciones o plantear los distintos escenarios posibles. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Sí, pero también cuánta calidad estoy dispuesto a aceptar por lo que estoy comprando. ¿Cuál es el tiempo de entrega que estoy dispuesto a tardarme en entregar X o Y artículo? Y cualquier otro elemento de la mezcla de negociación, o sea, cualquier cosa que se esté negociando se puede incluir en este presupuesto. Puede ser, por ejemplo, que yo soy el proveedor de una empresa grande y ellos me están comprando, no sé, digamos que yo soy fabricante de mobiliario de oficina y ellos me están comprando 50 sillas y 4 mesas y X. Entonces llegamos a un acuerdo en el precio. Ya me dijo cuánto me iba a pagar, yo estuve de acuerdo y todo bien. Pero entonces me comentan, bueno, ¿cuándo me puedes entregar? Y yo me quedo de, pues, ¿para cuándo lo necesita? No, pues mientras antes mejor. "Mm,
Pues es que tendría que checar con el área de bodega a ver cuándo podemos entregarle. ¿Eso sería lo correcto? No. Lo correcto es tener preparado ese escenario. Si se llega a generar el acuerdo inmediatamente, yo ya tengo que tener un presupuesto, en este caso de tiempo de entrega. Ese supuesto de que se va a llegar a un acuerdo implica entonces que se tiene que entregar ese producto, en este caso las mesas y las sillas. Pues bueno, ¿en cuánto tiempo se entrega? Para eso yo tuve que hablar primero con el área de producción, a ver si tenemos suficiente mercancía para entregar inmediatamente, después con el área de bodega para saber si se puede almacenar o no, o cuánto hay en bodega que se puede llegar a entregar. Tengo que checar con el área de reparto también, a ver si tienen disponible algún espacio en los siguientes días y demás. Regresemos entonces al caso. Nos pregunta nuestro cliente, oye, entonces, ¿cuándo me puedes entregar? Ah, perfecto. Justo el área de bodega está realizando las entregas en esta semana y el día de hoy tiene un horario disponible más o menos después de las 5 de la tarde y hasta las 7. No sé si eso se le facilite, licenciado Rodríguez. Ah, perfecto. Hoy mismo entonces. Muy bien. Excelente. Ahí los espero a las 5. ¿Me explico? Entonces, ese presupuesto, obviamente, lo relacionamos con dinero, pero no siempre es dinero. Así como cuando estamos hablando de una negociación y las negociaciones no solamente hablan de dinero, hablan de otros factores que intervienen. Aquí es exactamente igual. Una vez que establecimos ese presupuesto, también lo que tenemos que hacer es establecer restricciones. Y esas restricciones implican, básicamente, los puntos de resistencia en la negociación como tal. ¿Cuánto es lo máximo o cuánto es lo mínimo dependiendo de quién soy? ¿Cuánto es lo máximo que puedo estar pagando? Y esto se relaciona directamente con el presupuesto, pero también con las restricciones. ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto es lo mínimo de calidad que puedo recibir de tu producto? ¿Ok? Todas las restricciones que tú puedas llegar a tener sobre lo que se está negociando, hay que declararlo por escrito primero para que no se te olvide. Y eso es un consejo que realmente funciona, se los digo. Si nosotros preparamos una negociación, tomando apuntes, tomando notas, cuando llegamos a la negociación simplemente sacamos nuestra libreta o nuestra agenda o nuestro cuaderno de notas, donde lo tengas, preferentemente un lugar donde puedas escribir como tal, y no necesariamente en tu celular, sino incluso si es digital, es mejor una tableta para que no se vea tan mal. Eh, pero lo importante es tenerlo por escrito y saber cuáles son esos límites, esas restricciones o esos puntos de resistencia a los que tú puedes llegar. No conoces los de la otra parte, pero sí los tuyos. Y no te debes de salir de ahí. O al menos idealmente no. Posteriormente, lo que debemos preparar tiene que ver con las diferentes alternativas que tenemos ante esa negociación. O sea, debemos definir una mapa. ¿Cuáles son las diferentes opciones que tenemos? ¿Cuáles son las formas que tenemos para llegar a un acuerdo sin necesariamente hacerlo con la persona o con la empresa con la que estamos actualmente? Pues, ¿sabes qué? Lo que yo quiero conseguir son 20 sillas y 4 mesas, pero el proveedor no me las está vendiendo al precio que yo quiero pagar. Pero teníamos aquel otro proveedor que ya nos había hecho un presupuesto y se acerca más a lo que nosotros queremos pagar. Entonces, ¿sabes qué? Proveedor 2, no me importa lo tuyo, muchas gracias, tengo una mejor alternativa allá. Y me voy con el proveedor 1 y listo. De esa manera, con anticipación ya sabemos que si no se consigue por lo menos lo que el otro proveedor ya tenía, pues entonces se acaba la negociación rápido, el tiempo es dinero. Incluso se lo podemos proponer a ese segundo proveedor. Oye, ¿sabes qué? Tengo una cotización del proveedor 1 que por esto que te estoy pidiendo me cobra tanto.
¿Lo puedes mejorar, sí o no? No, pero es que esto y esto, ¿sí o no? Esa es la pregunta simplemente. Obviamente, no de una forma agresiva, sino de una forma amable. Y listo. Inmediatamente vamos a saber si nos conviene ese acuerdo o no. En el caso de que lo que nos interese únicamente sea el dinero, obviamente. Pero recordemos, usualmente en una negociación existen muchos más elementos que solo el dinero. ¿Por qué? Puede ser que el otro proveedor nos cobra mucho más barato, pero va a tardar 6 meses en entregarnos. Me pasaba constantemente hace algunos años cuando eh, todas las ventas en línea, el comercio electrónico apenas empezaba y todo esto. Bueno, no empezaba apenas, pero acababa de entrar Amazon al mercado mexicano. Y entonces, por ejemplo, salía un producto, vamos a decir, un celular, un celular. Y tenía amigos que tenían muchos años comprando en línea, igual que yo, y conocíamos diferentes páginas, páginas de México, páginas de Estados Unidos, páginas de Europa, páginas sobre todo de Asia, que venden productos. Y veíamos, por ejemplo, un celular que tenía muy buenas especificaciones y que en una página de China estaba muy barato, digamos que costaba 2,000 pesos, mientras que una página de México, en Amazon México, estaba en 2,500, vamos a decir. En China en 2,000 y en México en 2,500. Entonces, ¿qué me conviene más? Mis amigos me decían, no, estás bien menso, deberías comprarlo en el de China, que está mucho más barato, son 500 pesos más barato. Y le dije, pues cómpralo tú, cómpralo para ti. En ese caso específico, esta persona a la que les hablo, también necesitaba un celular en ese momento y lo compró. Y yo compré el mío en 2,500, más caro, sí. Mi celular llegó en 3 días y el de él se tardó 6 meses. Entonces, el precio no es lo único que importa. Cuando llegó mi celular, yo lo molestaba mucho con eso. Le tomaba fotos con él y mira, yo sí te puedo tomar fotos y tú a mí no. Y cosas así. Porque ese tiempo de entrega, pues bueno, nos permitía tener esa capacidad de entender. Permítame un momento, por favor. Listo, una disculpa, por ahí tengo una llamada. Me voy a tener que retirar temprano, de hecho, pero vamos a terminar esta parte. Entonces les decía en la Mapan que en ocasiones el dinero pues no es lo más importante. El tiempo de entrega, por ejemplo, es un valor sumamente de suma relevancia en algunas negociaciones. Y en ese caso que les contaba, pues bueno, mi amigo
Le llegó su celular, sí, eventualmente, 6 meses después, pero ya 6 meses después, para temas de tecnología, pues, o sea, es un celular ya viejo. Yo ya tenía 6 meses con el mío para cuando él apenas lo había llegado y lo compramos el mismo día. Por 500 pesos más, me ahorré 6 meses de espera y pude hacer muchas más cosas. Entonces, en ocasiones hay que considerar eso. ¿Cuál sería mi mejor alternativa? Dependiendo todos los diferentes elementos que se involucran dentro de la mezcla de negociación. Bien, después de esto tenemos un punto que ya hemos comentado en muchas ocasiones, que es conocer información sobre la otra parte, entender quién es la otra parte, por qué está negociando, cuáles son sus necesidades y sus intereses, es importantísimo. Y si no lo conocemos, si no lo sabemos, pues entonces difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Y combinado con esto es entender también el contexto en el cual se está negociando. Imaginemos, por ejemplo, que estamos negociando con una empresa de Rusia o de Ucrania el día de hoy. Pues existe obviamente un elemento de conflicto social, económico, político que se está viviendo en aquellos países. Entonces debemos entender que la negociación no va a ser exactamente la misma. Obviamente depende de lo que se está negociando y las posturas ideológicas y diferentes elementos, pero ese contexto no se puede dejar pasar. Entonces es importante entender todos aquellos elementos, factores que pueden llegar a impactar. Recordarán en sus clases de marketing o de planeación estratégica que seguramente vieron el análisis de factores PEST, PESTEL o SEPTA, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales. Pues bueno, entender todos esos factores es importante para saber si la negociación la encaminamos por un rumbo o por otro. Por último, tenemos la agenda y el ambiente. La agenda que es muy sencillo de entender y tiene que ver con la fecha, la hora y además el ambiente que tiene que ver con el lugar y los factores ambientales como tal, los factores del entorno que podrían llegar a impactarnos en algún momento. Entonces, es importante que desde un inicio nosotros tengamos preestablecido, o mejor dicho, preparada una fecha que nos fuera conveniente. En este sentido, por ejemplo, si nosotros quisiéramos terminar rápido una reunión o queremos que dure más una reunión, podemos hacerlo en cierta hora y en cierto día. Si yo organizo una reunión en viernes a las 4:30 de la tarde, ¿qué creen que pase? ¿Creen que se acabe rápido o que dure mucho? Una Yo, reunión a las 4:30 de la tarde en viernes. yo diría que duraría lo suyo. ¿Duraría qué, perdón? Duraría mucho, yo digo. Sí, duraría mucho. Duraría mucho. ¿Por qué duraría mucho? Porque contemplando que es viernes y la mayoría de las personas después del viernes descansan todo el fin de semana, entonces como que un momento de relajación para ellos. Ok, ok. Profe, Vamos a creo ver. que sería lo opuesto. Ajá, Vicente. Reuniones en viernes son express, como súper rápidas porque todos quieren irse a sus casas bien rápido. Exactamente. Vamos a verlo desde esa perspectiva. No quiero decir que no puede pasar lo que nos comentaba Ivonne Andrés, de que por esa relajación a lo mejor se puede ampliar y no hay tanto problema, pero al menos en mi experiencia, lo que sucede es lo opuesto, como nos decía Vicente. Lo que sucede es viernes, ya me quiero ir, y es viernes en la tarde, casi en la noche. En muchas empresas, los viernes en la tarde, incluso ya ni siquiera va la gente. Si la salida usualmente es a las 6 de la tarde, a lo mejor para las 5 ya no hay nadie o quedan dos personas. Entonces, si yo organizo una reunión en viernes en la tarde, lo más probable es que la persona con la que lo realice ya no quiere estar en esa reunión, se quiere ir, porque es fin de semana y se quiere ir precisamente a relajarse, a estar con su familia, a estar divirtiéndose, a entretenerse en otras cosas y no temas de trabajo. Entonces, un viernes por la tarde
básicamente significa, quiero que la reunión dure poco. ¿Ok? En cambio, si yo organizo un martes a las 10 de la mañana, es muy distinto. Un martes a las 10 de la mañana implica, número uno, que es por la mañana, lo cual significa que tienes todo el día para poder trabajar. O sea que la reunión puede durar 8 horas. Un martes a las 10 de la mañana, además, implica que no tienes ningún elemento fuera, como los viernes, donde ya te quieres ir, ¿no? Es un martes apenas. Pero tampoco estás enojado porque sea lunes. No, ya pasaste ese enojo y esta frustración de que es lunes y no quiero trabajar, qué flojera. No, es martes, no pasa nada. Ya pasaste por eso. Entonces, un martes a las 10 de la mañana, usualmente lo agendamos. Sí, sabemos que la reunión necesitamos que sea larga y extensa porque queremos tocar muchos temas. Un viernes por la tarde lo agendamos cuando queremos que sea una reunión rápida. Obviamente, cada una tiene sus pros y sus contras. Si agendamos viernes por la tarde y nosotros necesitamos que se termine, que se llegue a un acuerdo, es posible que no se llegue. Que a final de cuentas, como la otra parte ya se quiere ir, nos diga, ¿sabes qué? Me tengo que ir, pero el lunes continuamos. Y todo el fin de semana, pues lo perdimos. Entonces son riesgos por ahí que se toman. De ahí la importancia de la agenda también. Es importante todos los demás puntos. La agenda quizá lo dejamos para el final, pero también puede ser un tema estratégico que se puede tomar. Y junto con esta agenda, con la fecha y la hora en que se realiza la negociación, también tenemos el ambiente. ¿En qué lugar se va a estar generando la negociación? ¿En mi empresa, en la empresa de mi contraparte o en un lugar neutral? Cada una tiene sus elementos positivos y negativos. Más adelante los estaremos comentando. Pero bueno, como les comentaba, me tengo que retirar temprano el día de hoy, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión. Mañana estaremos platicando un poquito más sobre el ambiente, la agenda y también sobre las otras dos etapas del proceso de negociación. Por lo pronto sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Claro, profe, hasta mañana, tengo un buen día, cuídense.